Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Contentos nuevamente de tenerlos aquí. Es toda una verdadera bendición seguir creciendo en la palabra del Señor. Hoy seguimos con una nación caída. Daniel, estamos ya ahora en el libro de Daniel. Nos estamos moviendo más adelante. Eh, Vamos con la secuencia de cómo comenzamos el curso. Hablamos de lo que pasó con el reino del norte. Primero, de por qué se dividió Israel. Israel, una nación unida. Salomón introduce la idolatría. La idolatría trae consecuencias grandes. Divide el reino en dos. Un reino fue mucho más liberal y mucho menos fiel al Señor, el reino del norte, llamado Israel. Este reino cae rápidamente. En reyes, uno detrás del otro de los reyes fueron bastante infieles y aceleró toda la caída del reino de Israel. El reino de Israel jamás se recupera, nunca vuelve a recuperar sus raíces 100% judías como tal. Luego vemos que el reino de Judá fue un poco mejor, pero también vemos que al final del día la nación cae por la misma razón y fueron entonces entregados y derrotados por los babilonios. Y al caer han sido deportados. Y ahora nos encontramos como qué pasó después de esa deportación. En la clase pasada estábamos en el año 586 antes de Cristo, cuando la caída de Judá, y ahora estamos avanzando un poco más en el tiempo. Antes de esa caída ya habían deportaciones. Las deportaciones se hicieron como en tres tandas, y en una de esas tandas salió Daniel con los otros judíos que vemos aquí hoy, que están mencionados en la historia de hoy. Entonces vamos a entrar en esta historia que es muy interesante. Como siempre, el libro de Daniel es extraordinario para hacer muchísimas aplicaciones en nuestra vida diaria. Pero antes de comenzar, por supuesto, como esto no es simplemente algo académico, sino también devocional, comencemos con una oración. Padre Celestial, te pedimos que nos fortalezcas en la hora de la tentación para que sigamos tu voluntad aun cuando gente poderosa quiera que nosotros te desobedezcamos y que te neguemos. Señor, tú no nos negaste. Por el contrario, mandaste a tu único Hijo para atribuirnos su vida santa y rescatarnos de nuestros pecados y del castigo que merecíamos. Padre, fortalécenos de tal manera que nunca lleguemos a negarte ni a ti ni a nuestro Señor y Salvador. Esta y todas las cosas las pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, ya conocemos las reglas del juego. Hasta ahora lo hemos manejado bastante bien. Llegamos preparados, somos puntuales. Todo esto está funcionando muy bien. Y el grupo de WhatsApp también se está manejando bien. Les agradezco a todos por hacerlo de esa forma. Eh, en la hoja de la actividad de la semana pasada, había una asignación para esta clase, que era al final, que decía que nos leyéramos los primeros 5 capítulos del libro de Daniel para que diéramos un resumen de cada capítulo. Entonces yo le voy a pedir acá a ustedes que levanten la mano, pero que me den el resumen de un capítulo. El primer capítulo, ah, ¿de qué consiste? Porque les agradezco. Si ustedes pueden, alguno de ustedes puede decirme en qué consiste el capítulo número 1. Primero Juan Fernando, María va a ayudarnos probablemente con el capítulo 2 y así vamos, ¿no? Hay 5 capítulos, así que cuento con la participación de todos ustedes. Juan, adelante. ¿En qué consiste el capítulo número 1? En grandes rasgos. ¿De qué se trata? No, recuerda activar el micrófono, Juan. Ah, Juan, no puedo, tienes que buscar la forma de activar el micrófono nuevamente. Yo no puedo hacerlo desde aquí. Ajá. Bueno, mientras Juan busca la forma de activar su micrófono, ¿alguien más puede ayudarnos con el capítulo número 1 que hay? A ver, ¿qué dice?
María, por favor, ¿de qué consiste el capítulo número uno? Buenas noches, pastor. Muy buenas noches. Eh, en el año tercero, dice, en el reinado del rey de Judá, de Joacim, el rey de Babilonia, Ujú. se tomó Jerusalén, Nabucodonosor. Dice, el Señor entregó en sus manos al rey Joacim y parte de los utensilios del templo de Dios y se lo llevó a la tierra de Sinar. Y el rey puso los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. También mandó a traer jóvenes de la realeza de Israel. Estos debían ser educados, sabios, de buen parecer para trabajar en el palacio. Mm, Ordenó que se les diera una porción de comida y de vino de la que era servida al rey. Serían ellos enseñados 3 años a cargo del jefe de los eunucos para que adoptaran la cultura e idioma de los caldeos, semitas. Entre estos jóvenes, dice, estaba Daniel, que su nombre quiere decir Dios es mi juez. Estaba también Ananías, eh, estaba Misael y estaba Azarías. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, es por eso que pidió que no se le diera la comida que el rey le había ofrecido a ellos. Pero el jefe de los eunucos sintió miedo al pensar que cuando el rey los viera desnutridos o pálidos, eh, lo mandaría a matar. Pero Daniel le propuso que se les pusiera a prueba una dieta por 10 días comiendo legumbre y bebiendo agua, a él y a sus amigos. Y así hicieron, eh, y así pasaron los 10 días y cuando pudieron verlo, ellos estaban de mejor rostro y más robustos que los que habían comido la porción que el rey le había dado. Y también Dios dio a Daniel y a sus amigos conocimiento e inteligencia, dice, en todas las letras, ciencias. Además, Daniel tuvo conocimiento sobre sueños y visiones. Después pasaron los 3 años que estaban siendo preparados y fueron llevados delante del rey. Y, y el rey no encontró otros mejores que ellos y también dijo que eran 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su reino. Y fueron dejados Daniel y sus amigos al frente de todo asunto de inteligencia y sabiduría. Gracias, Eso, pastor. María. O sea, eso es lo que se llama un reporte completo de lo que ocurrió en el capítulo 1. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a resumir todo eso, que es exactamente como María nos lo mostró, bueno, como lo está en la Biblia. Es un excelente resumen. Y podemos decir que entonces el centro del primer capítulo, vamos a llamarlo que los jóvenes judíos, incluyendo Daniel, se fueron sometidos a prueba y pasaron la prueba, por supuesto, con la ayuda de Dios. Importante nuevamente, voy a hacer un pequeño paréntesis para que apliquemos esto a cómo se hace una interpretación bíblica. A lo mejor es simplemente obvio, pero es importante que podamos analizar los textos de forma adecuada. Cuando Daniel pidió que solamente quería comer legumbres y agua, él no estaba desafiando al rey, sino que lo que él estaba es tratando de ser fiel a la dieta que Dios les imponía. Esta dieta que él pidió no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque los judíos les estaba permitido comer carne y la carne es necesaria para la dieta. Sin embargo, la carne que ellos comían tenía que ser preparada de una forma muy especial, que es lo que hoy en día los judíos lo llaman kosher, que se le tiene que sacar la sangre, una serie de cosas que tenían que haber hecho. Como él sabía que la carne que iba a comer no podía tener ese tratamiento, también dijo, no me den carne, vámonos con algo sobre seguro que solamente vegetales y agua. Muy bien. He escuchado en algunos casos que algunas personas dicen que esta es una prueba que muestra que es mejor ser vegetariano que comer carne. Y evidentemente ese no es el caso. O sea, si alguien quiere ser vegetariano, muy bien, bienvenido sea. Pero esto no es un texto bíblico para decir que por esto prueba que es mejor ser vegetariano. Simplemente es un hecho que ocurrió cuando Daniel quiso ser fiel a la dieta y a los mandamientos del Señor como tal, no para extrapolarlo de ninguna otra manera. Ah, Segundo capítulo, ¿quién me ayuda con el capítulo número 2? Vamos a tratar, si quieren, no tienen que hacerlo tan extenso como lo hizo María, sino así como lo tengo yo, punto número 1. ¿De qué trata el punto número 2?
En el capítulo número 2 se trata de esto. Fabiola, ahí podemos a lo mejor dar una línea, decir, resumirlo. Ya. Gracias, pastor. En el segundo capítulo se habla del sueño del rey Nabucodonosor. Tuvo Exactamente. un sueño que le perturbó, o sea, el espíritu. Entonces manifiesta en la palabra de Dios que hizo llamar a todos, a los reyes, magos, astrólogos, encantadores, para que le explicaran el sueño que él tuvo. Entonces ellos vinieron hacia él, pero ellos querían que el rey les contase el sueño para Claro, interpretar. Entonces el rey se enojó y le dijo que no, que él necesitaba que ellos cuenten el sueño y que le dijeran su interpretación, porque si no les va a hacer pedazos. Entonces todos ellos se asustaron y, y un capitán dice que habló, que Daniel habló con un capitán sabiamente y le había explicado y entonces dice que Dios le revela a Daniel el sueño. Dice que, y Daniel habló, dijo, y dice, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Se le explica. Y luego de eso tiene una conversación y dice que hay un solo Dios en los cielos en el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Entonces Daniel le cuenta el sueño al rey, le cuenta el sueño sobre esa estatua que estaba compuesta, dice, la cabeza de oro. Dice que la cabeza estaba de oro y la otra parte también era de plata y así hasta los pies que eran de... Y entonces Daniel le dijo todo lo que iba a pasar, que el reino iba a ser dividido. muy Y bien, dice que gracias. el rey bueno, le agradeció y le hizo honores a él y le puso por jefe. Excelente, gracias Fabiola. Muy buen resumen también del capítulo 2. Entonces el rey tiene un sueño perturbador y somete a prueba a todo el mundo, a todos los sabios, incluyendo a Daniel, para que le interprete el sueño sin decirles el sueño y vemos como Dios le revela al rey en este sueño lo que iba a ocurrir en el futuro con los cuatro reinos que seguían hacia adelante. Muy bien. Número 3, ¿quién me dice qué pasó? De paso, el número 3 de Julio, es el que tenemos nosotros como asignación para el proyecto final de esta clase. Julio, Bueno, gracias, pastor. Buenas noches. muy buenas noches, El, Julio. el capítulo 3 trata de una estatua de oro que se mandó a hacer Nabucodonosor. Era de 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Esta estatua era para rendirle prácticamente culto al rey y cuando se tocaban instrumentos de música como flauta, tamboril, arpa, salterio, etcétera, debían de postrarse delante de esta estatua. Habían tres jóvenes traídos de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, Ujú. que no lo hicieron y los Zápatra, toda esta gente que tenía envidia de ellos, lo denunciaron ante el rey Nabucodonosor y fueron llevados a su presencia y ellos sostuvieron que no iban a hacer eso porque ellos adoraban a su Dios y había una sentencia, quien no lo hiciera, iban a echarlo en un horno de fuego y en efecto Nabucodonosor los echaron allí a los tres jóvenes babilonios y cuando estaba el fuego ardiendo dentro del horno, Nabucodonosor se asomó y habían cuatro personas, y que se paseaban tranquilamente y ni una hebra de cabello se le había quemado. Al final de cuentas, ellos dijeron, fueron tres los que entraron, pero yo veo cuatro. Entonces, lo precioso de esto, bueno, que el Señor estaba ahí, ellos tenían confianza plena que Dios los iba a liberar de este horno y en efecto los liberó, ¿no? Y entonces Nabucodonosor al final dijo que el Dios de estos jóvenes era un Dios poderoso y que cualquier cosa que dijeran contra ellos, pues era una blasfemia. Ese es mi comentario, pastor. Excelente, Julio, excelente. Julio, una pregunta, cuando ellos entran, definitivamente ellos confiaban en Dios y sabían que Dios los iba a liberar. ¿Significa esto que ellos sabían que no les iba a pasar absolutamente nada?
Ellos tenían, lo que ellos revelan es que tienen plena confianza en Dios, y así lo dice Claro, pero el fíjate, capítulo 3. pero Sí, fíjate qué interesante porque esto es una tremenda enseñanza para todos los cristianos. De hecho, esto es uno de los versículos que nos muestra a nosotros cómo nosotros ponemos nuestra confianza total en Dios. Cuando el rey dice, a ver, si hay alguien, si hay alguien que pueda, a ver si tu Dios puede salvarte de mis manos y de este fuego. Y ellos responden, le dicen al rey, rey, no te quede ninguna duda. Déjame decirte que nuestro Dios definitivamente sí puede. Si esa es tu duda, estamos completamente convencidos de que nuestro Dios puede rescatarnos de tus manos. Ahora, si no lo hace, igual no lo vamos a hacer. En otras palabras, está diciendo, mira, si la pregunta es que si Dios puede o no puede rescatarnos, no hay duda. Dios nos puede rescatar. Ahora, depende de Él. Si Él quiere hacerlo o no, ya es otra cosa. Y nosotros igual, quiera rescatarnos o no quiera rescatarnos, nos ponemos en sus manos y entendemos al final del día que igual estamos bajo su protección y su rescate. Y esto es lo que vamos a ver más adelante con muchas personas, por ejemplo, con Esteban. Esteban puso su confianza en Dios y no fue defraudado. Esteban fue apedreado, pero las puertas del cielo se abrieron. Casi todos los discípulos murieron también como mártires y con su sangre dieron testimonio del mensaje que estaban dando. Pero nunca dudamos de esto que está pasando aquí, que Dios los protegió muchísimas veces para que nada malo les pasara, pero en el momento de poder dar testimonio, si Dios los quiere así, los llama entonces también. Entonces, esto es excelente porque esta es la forma en que nosotros actuamos con cualquier cosa. Mira, confiamos 100% en Dios, pero dejamos que Él sea el que nos diga a nosotros qué quiere hacer. Excelente resumen, hermano. Gracias nuevamente. Ahí tenemos en la parte 2, en la parte número 3, aquí ya va, aquí, los tres hombres son puestos a prueba nuevamente, eh, son fieles a la palabra del Señor, no desafían al rey, sino que simplemente quieren ser fieles y esto, aunque esto les tenga consecuencias muy graves. Muy bien. Cuarto punto, el cuarto capítulo. ¿De qué trata, Juan Carlos, hermano? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Bueno, el cuarto capítulo trata sobre la locura de Nabucodonosor, lo titula aquí la palabra. Así es. Así a corto resumen, Nabucodonosor un día salió y se asomó hacia al balcón de su palacio y empezó a él mismo a echarse flores, diciendo que él había construido todo, que por su brazo, por su fuerza, por su poder, ¿sí? Ahí entonces después él tiene una visión esa noche y llama nuevamente a los astrólogos, a los brujos, y dentro de esos sabios llamó a Daniel. Y Daniel le dice, él tiene una visión de un árbol que le brinda protección tanto a animales como a personas, y ese árbol de un momento a otro es cortado y esas personas dejan de tener protección, y Daniel le devela el sueño. Le dice que él es ese árbol y que él es el que va a ser cortado del reino. Y ahí hay algo bien importante que creo que hay que tener en cuenta, porque cuando uno lee la locura de Nabucodonosor, uno lo enlaza en que él después de eso se vuelve como una bestia que duerme en el monte y come plantas y todo eso. Y creo que la locura de Nabucodonosor no arranca cuando él se vuelve como un animal, sino cuando él cree que por su fuerza hizo las cosas. Entonces creo que Dios nos está enseñando ahí que la máxima locura del ser humano es pensar que no necesita de Dios. De una u otra forma el Señor también habla de que el que no está con Él desparrama, ¿sí? O sea, sin Él no hay poder humano, no hay cosa humana que se pueda hacer. Entonces ya después Nabucodonosor reconoce que definitivamente es por la mano de Dios y Dios lo restaura. Dios le restaura su reino, Dios le restaura su poder, dice que fue más grande de lo que era antes. Entonces creo que es un capítulo donde Dios nos enseña primero, nos pone en nuestro sitio y nos dice que siempre vamos a depender de Él, que nada es por nuestra mano, que ahí inicia la locura humana inicia cuando nos creemos autosuficientes, pero que si nos arrepentimos en un momento dado, entonces él nos va a restaurar y nos puede hacer más grandes siempre y cuando se cumpla la palabra, donde dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado.
Creo que ese es el resumen. Gracias, Juan Carlos. Excelente, nuevamente, excelente resumen. Este libro de Daniel, capítulo por capítulo, es extraordinario para las aplicaciones que tiene nuestra fe realmente y porque fíjense que hay un tema recurrente también en cada uno de estos de cómo es el comportamiento de los reyes y después vamos a ver y aplicaremos esto nosotros porque entendemos que la Biblia no se trata de historias de otros simplemente, sino que nos sirve como un espejo para que también reflejemos nuestro comportamiento. Y sí, toda buena dádiva viene de Dios y como dice también en el Nuevo Testamento, tú puedes decir que es mi esfuerzo el que ha hecho estas cosas, pero es Dios quien te da el poder, el querer, la salud y todas las cosas. Entonces, nuevamente, así como muy bien Juan Carlos lo ha dicho, tenemos que reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y de lo contrario, no somos nada sabios, por lo tanto, está muy bueno compararlo con la locura de Nabucodonosor. Muy bien, quinto y último, ¿quién es mi voluntario? Quinto y último resumen antes de pasar a nuestra historia de hoy. Una historia también fenomenal. Ya han pasado estos reyes, ya tenemos otro rey aquí. Juan Fernando, excelente. Activa el micrófono, Juan. Sí, voy Gracias. a leer un momentito. El quinto, el rey Belsasar hizo una fiesta donde mandó a traer los utensilios del templo de Jehová y tomó en ellos vino. De pronto notó una escritura en la pared y al ser llamados todos los magos, astrólogos y sabios del reino, no pudieron descifrar el escrito. Llamaron entonces a Daniel porque la reina así lo dijo al rey, que había un hombre sabio en el reino que podía interpretar eso. Y el escrito decía, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha pesado y ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces el rey mandó que premiasen a Daniel con collares de oro, pero esa misma noche el rey murió. Muy bien, excelente resumen también, Juan Fernando. Mené, Mené, Tekel, Parsin. Uno puede pensar, quizás que si Dios fue muy brusco, muy fuerte con Belsázar, porque todo esto simplemente porque tomó vino en la copa del templo. ¿Ustedes creen que Dios se está excediendo, está siendo muy fuerte, el castigo es muy grande? ¿O qué es lo que había detrás de todo eso? ¿Qué había detrás de todo eso? Que Dios dice, ahora vas a morir esta misma tarde. Wow. María, Pastor, eh, creo que también el poco temor de Dios, porque él conocía lo que había pasado con su antepasado, con el rey Nabucodonosor, probablemente supo la historia y todo lo que Dios había hecho con él y aún así él no sintió temor y aún así él no la adoró. Más bien él tomó esos vasos que fueron sacados, ¿cierto?, de su casa de Judá, ¿cierto? Y lo usó para eh, divertirse con mujeres, dice la palabra de Dios, para hacer fiestas, y probablemente las cosas que tomaba o el vino tal vez que se servía en esos vasos era ofrenda para dioses paganos. ya. Bueno, gracias María. ¿Alguien tiene otra opinión o complementar, Fabiola? Y luego Juan Carlos. Sí, bueno, yo creo que Dios hizo esto porque los vasos eran del templo de Jehová y eran unos vasos sagrados, pero el rey le tomó a la ligera con soberbia, con burla y para ofrendar a sus dioses. Entonces el Señor se manifestó en eso. O sea, no se excedió, sino se manifestó para que vean el poderío de que Él es el Dios sobre cualquier Dios. Esa es mi opinión, pastor. Gracias Fabiola, excelente. Juan Carlos. Pues yo pienso que ahí hay varias cosas. Lo primero es que Nabucodonosor, él era el hijo de Nabucodonosor,
Y seguramente Nabucodonosor, después de esa experiencia, le enseñó a su hijo quién era Dios. O sea, él no era un desconocido. Dios no era un desconocido para ese hijo de Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, también ahí se cumple la palabra de que los padres pagarán por sus propios pecados y que no pagarán los hijos, ni que los hijos pagarán los pecados de los padres, porque cada uno toma como su camino, ¿sí? En un momento dado. Este joven tal vez supo qué fue lo que le había pasado a su papá, qué fue lo que sucedió con su papá y él no lo tuvo en cuenta. Y de una manera desafiante toma los utensilios del reino, las copas y le rinde culto a los ídolos. Entonces ahí es donde él se equivoca porque Dios es un Dios celoso y nunca ha dejado de ser celoso y él es único y él no va a compartir su gloria con nadie. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Definitivamente estamos todos en la línea correcta. Lo que está pasando es una ofensa directa, es un reto directamente hacia Dios. O sea, estos son tus utensilios y por lo tanto yo los voy a utilizar como a mí me da la gana. Y fíjense que es como cuando un rey conquista a otro pueblo, utiliza las cosas del templo para su propio uso personal, diciendo, tu Dios está a mi servicio. Yo he dominado al pueblo y al Dios de ustedes también. Dios está a mi servicio. Yo estoy por encima de Dios. Y fíjense que esto está pasando en todos lados. Que siempre que estos reyes se meten en problemas, está por el deseo del ser humano de querer ser más grande que Dios, de querer que lo adoren a Él, de ser los dioses mismos. Y esto es algo que Dios dice no. Y importante porque fíjamos que Dios se defiende a sí mismo. Hasta cuando mandaron el arca a otro del templo a otro Dios y lo pusieron enfrente, el Dios solito se encargó de que eso le devolvieran, mostrando de que Él es el verdadero y único Dios. Excelente. Muy bien, este resumen también del quinto capítulo y eso nos lleva ahorita a nosotros donde estamos hoy, que es el capítulo número 6. Daniel interpreta, no solamente puede leerla, sí, porque todos los demás lo pueden leer, pero es el mensaje de lo que estaba escribiendo Dios en la pared. Impresionante. En el momento en que Dios se escribe esto en la pared, se le acabó la borrachera a Belsázar, ¿no? Y bueno, y también se le acabó su tiempo y de su vida. Entonces, hoy encontramos ahora en el número 6, Daniel 6, que es nuestra lección para hoy. Entonces, comencemos con quiénes son los personajes. Antes de eso, Juan Carlos, ¿querías agregar algo más? Mm, am, No, pastor, porque no baje la mano, qué pena con usted. no se preocupe, bájela para que no se le canse la mano ahí arriba. Ah, Fabiola, ¿usted quería decirme quiénes son los personajes de esta historia? Sí, Ajá. Darío, los 120 sátrapas, que son personas que gobiernan, los gobernadores, Daniel, el Espíritu Santo, Rey, Dios, magistrados, príncipes, capitanes, los leones, eh, hombres, el ángel, los Ujú. hijos, las mujeres y Ciro. Muy bien, muy, muy bien, Fabiola. Creo que no se te escapó absolutamente nadie. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? A grandes rasgos, no los vamos a mencionar todos realmente, pero los más importantes. Juan, por favor. Entre los objetos está el edicto real, Sí, el foso de los exactamente. leones, la casa de Daniel, las ventanas, la cámara, la piedra que selló el foso, el anillo que servía como sello, el palacio, los instrumentos musicales. Muy bien, Ana, Juan. Seguimos y ahora Daniel nos va a ayudar con el tercer punto. ¿Dónde? ¿Dónde creen ustedes que ocurrió esto? Si ustedes leen bien el capítulo completo, no hay, les voy a dar el dato, ¿no? No hay una referencia directa allí que dice esto ocurrió en este sitio específico, pero estoy seguro que ustedes nos pueden ayudar. A ver, Daniel, ¿dónde crees tú que pudo haber ocurrido esto? Pastor, antes de responder esta pregunta posterior, quería hacer un comentario de la pregunta 2. No sé si lo Sí, puedo hacer. por supuesto, Eh, Daniel. es que fíjese que en la mayoría de- de- de las clases que hemos recibido, yo he observado que se ha tomado los animales como objeto, pero
según el significado de objeto, pastor, todo objeto son cosas inanimadas. Y a los animales se ha puesto pues, en objetos y no en personajes. No sé, pastor, me Daniel, puede... excelente, excelente observación. Fíjate tú que nuevamente, no es que algo sea infalible y o sea, cada persona puede tener una aproximación diferente. En ese sentido tenemos un poco de libertad. Ciertamente hemos venido utilizando animales, objetos en el sentido de las cosas que participan. Tú tienes razón en la definición rígida o estricta de lo que es ser un objeto. Un animal, un objeto es algo no animado. Pero nosotros estamos pensando en personajes, son personas que actúan y tienen una parte, pero muchísimas veces estamos incluyendo los animales en la lista de personajes porque los animales pueden tener una actuación que sea como más bien como de una personalidad. Por ejemplo, en este caso, aunque los leones están puestos como objetos, también podríamos hablarlo como personaje. Eso es totalmente factible. No, nadie, o sea, no va a haber alguien que diga tú estás bien, estás mal. Simplemente tú tienes esa libertad de hacerlo. Y eso es parte de que cada quien va de ustedes va a desarrollar el estilo. No, ni yo ni ninguno de nosotros te va a decir esto es incorrecto de que tú lo pongas de esta forma u otra, porque realmente hay cierta flexibilidad. Pero muy bueno que lo traes al punto, porque realmente en este sentido ustedes van a ver que a lo mejor no hay total consistencia en esto, porque hay libertad en esto. En algunas otras cosas, por supuesto, se darán cuenta en que el mensaje siempre va a ser el mismo, ¿no? Pero muy buena acotación, hermano Daniel. Entonces, ¿quién quiere, Daniel, quieres Es que ya que estás es, allí? Sí, te escucho. sí, sí, pastor. Sí, yo Quería, se lo decía porque sí, en alguna ocasión escuché al profesor, ¿verdad? Corregir eso. Porque hubo hermanos que quisieron ponerlo en el lado de objeto y pues, se corrigió, el profesor corrigía eso y decía que eso entraba en objeto. bueno, Pero ahora su punto de vista pues es totalmente diferente, ¿verdad? Porque como usted dice, se da la libertad de colocarlo como un personaje cuando interviene en una forma, yo lo veo directa, ¿verdad? En la historia. Y a la vez puede ser un objeto cuando quizás actúa de una manera pasiva, ¿verdad? correcto. Pienso yo, si De eso se puede trata, tomar de esa Daniel. manera. Correctamente. O sea, realmente no hay, no va a cambiar ni el mensaje, ni va a cambiar la efectividad también de cómo contamos la historia. Yo creo que en ese sentido tenemos que tener, y yo lo he visto de otros colegas míos también que lo han hecho de esa forma y estoy totalmente de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Gracias nuevamente. Entonces, Y ahora cuéntanos, ¿dónde crees tú que ocurrió esta historia? Estar siguiendo la línea, porque de un principio, ¿verdad? Sabemos de que desde que se narra la historia de Daniel, desde el capítulo 1, ya estamos hablando del destierro, ¿verdad? O sea, y desde un principio, desde que se dividió el reino de Israel, sabemos que en esta parte, bueno, yo tengo entendido que están en el reino de Babilonia, ¿verdad? Porque se viene dando el reinado de Nabucodonosor en Babilonia y luego viene aquí el hijo del rey. Y bueno, yo aquí como usted dice no menciona directamente que está en Babilonia, pero entiendo que no sé si estoy en lo correcto. Gracias, Daniel. Bueno, aquí tengo un mapa, ¿no? Y evidentemente Babilonia es una excelente posibilidad. ¿Y por qué decimos posibilidad? Aquí, quién está de rey en este momento? En este momento, quien está de rey ya no es Babilonia. O sea, ya el reino no es Babilonia. Nos encontramos con lo que se llama el reino de los medos y los persas o medo-persa. Y aquí, déjenme buscar el lapicito para mostrárselos aquí. Lápiz. Ven, a ver. Aquí sí ven el punto. Todo esto que está aquí, toda esta región, es el reinado medo-persa media, y estos son los persas. Entonces, cuando un rey conquista, normalmente trae a sus gobernantes a sus capitales. Entonces, aunque no lo menciona, ciertamente Babilonia es una excelente, probablemente sea donde haya sido aquí, en donde está Borsippas, toda esta zona donde está aquí, que es la capital, o podría ser una de estas ciudades también, Midia, Ecbatana o aquí
Farsagada también. ¿Por qué? Porque generalmente el gobierno se traslada a las capitales de los imperios. Entonces es posible que ya Daniel no se encuentre en Babilonia, sino que se encuentre en Persia. De todos modos, simplemente es un comentario, no es necesario. Donde sí sabemos que se encuentra es cerca del foso, en uno de los palacios, sea donde sea, ¿no? Entonces, pero ambas aproximaciones son bastante buenas. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿En qué momento histórico? Y les voy a dar les voy a dar un dato. Ya se lo dije al principio. 586 más o menos es la caída de Judá y ya que habían comenzado las deportaciones. Esto ya Daniel no es un muchacho, ya no es el joven aquel que estaba con recién llegado, que pidió comida, ya está bien avanzadito. Entonces, ¿cuándo será? A ver, Fabiola, ¿en en qué Bueno, año? yo creo que fue en el año 530 antes de Cristo. Bueno, Fabiola, excelente, excelente aproximación, muy, muy buena. Tenemos una fecha que quizás, Fabiola, y nuevamente no quiero, en este tipo de cosas no quiero ser dogmático, significa que es así o no, porque hay ciertas variaciones en el calendario y la forma de calcular los años. Y, y está sumamente cerca del número que yo tengo. Yo tengo el año 538 antes de Cristo, o sea, estamos más o menos allí en esa franja. Ya bastante más adelante de aproximadamente ya casi, este, ya en este entonces, que eso es bien importante, en este entonces ya los israelitas que se encuentran aquí ya no son cautivos, ya ellos están en libertad de regresar, porque fue Ciro quien decretó que ellos podían regresar ya a sus países. Julio, ¿tenías algún comentario? Sí, solo que tal vez como para referenciar también, ya Daniel cuando fue lanzado en el pozo ya tiene 70 años, ya es un hombre mayor. Sí, Recuerde que él salió cuando fue cautivo apenas tenía como 18 años. Ya correcto. Daniel aquí es un hombre ya mayor. Sí. Sí, Sí, Julio, estás en lo correcto. Nuevamente, para darle un margen, se calcula que tiene un mínimo de 60, unos 70 años. Ahí está, entre esa edad, pero ya no es ningún muchacho, ya es un hombre que nuevamente, interesante, porque vemos cómo Daniel sigue siendo, el carácter nunca le cambia, su trabajo es impecable y todo eso, eso es muy bueno. Entonces, bueno, estamos en el año 538, 35, más o menos, de antes de Jesucristo. Ah, Siguiente pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas? Hay varios problemas. Podemos ver problemas o sea, puntuales. Lo que está pasando es esto, problemas más grandes, problemas de fondo. ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Si tú pudieran quedarle en una línea, ¿qué problemas ven? Fabiola, ¿qué problemas ves? Bueno, veo en esta lectura, vi la envidia, la idolatría y el falso testimonio. Excelente, Fabiola. Muy buen resumen de los problemas centrales que hay ahí. Daniel, ¿qué ves tú? Pastor, yo el problema que veo ahí es el edicto que decreta el rey Darío, ¿verdad? Que no podían hacer ninguna petición fuera del rey, ¿va? Ningún dios ni a nadie fuera del rey. Ese es el problema que se dio ahí, ¿no? Para Daniel más que todo. Correcto. Y fíjate que nuevamente yo por eso dije al principio que esto va a ser un tema recurrente, porque ¿qué llevó al rey a hacer este edicto, a aprobar este edicto? ¿Qué fue eso que el rey lo llevó a aprobar ese edicto? Lo que lo llevó a él a aprobarlo es de que eh, habían unos, más que todo como Daniel, eh, por lo que él había hecho, ¿verdad? De interpretar lo de las escrituras, a él lo pusieron sobre los gobernadores, ¿no? Entonces, estos gobernadores buscaban cómo mal informarlo a él o cómo quitarlo, ¿verdad? De su puesto. Y ellos fueron los que llegaron al rey a decirle, ¿verdad?, que dictaran eso, porque más que todo lo atacaron respecto a la cultura de Daniel, ¿verdad? En ese sentido de que él oraba, le oraba a Dios, a su Dios, ¿verdad? Como ellos dicen, ¿no? Entonces, lo buscaban ver cómo afectarlo, pero no podían, no encontraban cómo, pero hallaron
ese punto, ¿verdad? De que Daniel oraba a su Dios. Entonces, a través de eso, pues llegaron al rey para decirle, ¿verdad?, que dictara ese edicto. Porque sabían que al hacerlo, pues el rey, Daniel, pues, tenía que dejar de hacer lo que hacía, orar a su Dios, o que lo encontraran culpable, ¿verdad? Y así fue que se dio. Gracias, Daniel. Yolanda, ¿qué crees tú entonces que sea el problema de fondo en el corazón del rey para decir esto? Bueno, eso no era lo que iba a responder. No era, Yolanda, lo que iba a responder. Este, no, no, sí, el problema que yo veo, pues, el problema que veo es de los gobernantes, asesores y los funcionarios, es que el rey tenía pensado colocar a Daniel como gobernador de todo el reino. Y bueno, eso fue lo que llevó a estas personas a planear todo eso, lo que hicieron y lo que le dijeron al rey. Muy bien, gracias. Ahí Fabiola nos dijo muy bien, hizo un buen resumen de muchas de las motivaciones de esta gente, la envidia. Se los estaba matando la envidia porque Daniel era extranjero. Este, pero en el rey, todavía nadie me ha dicho qué está pasando en el rey, que el rey cometió un gran error y después lo va a pagar. Pero ¿qué pasó en su corazón que lo llevó a aprobar esto? Que no es nada diferente a lo que hemos visto hasta ahora. A Juan Carlos. Bueno, pastor, yo pienso algo. En el versículo 6 dice que se reunieron en consejo los magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, o sea, toda la parte política de esa época. Exactamente, ¿Sí? tal cual. Se reúne toda la parte política de ese entonces y presionan al rey, ¿sí? No fue solamente de pronto, o sea, hubo una presión política en ese momento, donde el rey es el rey, pero el rey tiene unos consejeros, unas personas que él debe escuchar y esas personas lo presionaron, ¿sí? Eso unido de pronto a que el rey se olvidó de pronto de Daniel, pero creo que en ese momento pesó más el poder político que el aprecio que él podía llegar a tener por Daniel. ¿Mm? Y entonces ahí es donde el corazón del rey tuvo que tomar una decisión y pues el rey se inclina hacia la parte política, se puede incluso de pronto comparar, guardando las proporciones con lo que pasó con el Señor Jesús, que Pilato tuvo que tomar una decisión, ¿sí? Porque a Pilato igual le habían dicho que no se metiera con el Señor Jesús y él así lo hizo. Y a lo largo de la palabra siempre vamos a ver esa lucha entre política y fe. Sí. Y creo que eso fue lo que obligó al rey a tomar esa decisión en un momento dado. Gracias, Juan Carlos, porque vemos nuevamente, sí, definitivamente aquí hay una actividad política tremenda. O sea, esta gente actúa como actúan, bueno, son políticos, eso es lo que son. Y actuaron de esa forma y le llegaron todos al rey y le dijeron, mira, nosotros los gobernantes, los sátrapas, todos, queremos que tú seas el único adorado y venerado durante los próximos 30 días. Lo endulzaron realmente. Y, por supuesto, al decirle nosotros, le estaban dando a entender, porque así actúan los políticos, que cuando dicen las cosas, las dicen de tal forma que no están diciendo nada, están diciendo todo, o sea, que se puede entender de una forma u otra porque en el manejo del lenguaje son unos maestros. Y le estaban dando a entender al rey que todo el mundo estaba de acuerdo. Grandioso rey, nosotros te creemos que eres lo máximo y yo estoy seguro que estás de acuerdo y creemos que no hay nada y queremos demostrártelo dándote toda nuestra adoración como si fueses un Dios. Y aquí lo que hubo en el corazón del rey es el ego. Es lo mismo que hemos visto en todos lados. Ustedes vieron que Nabucodonosor se le sube a la cabeza, se le sube a la cabeza. Yo soy yo, el yo, el yo. De hecho, la palabra ego es el pronombre yo en griego. Entonces, ego no es otra cosa sino que yo, el yoísmo, el querer igual a Adán y Eva. Desde el principio, nosotros queremos ser más grandes que Dios. Desde el principio, cuando el diablo le dice a Adán y Eva, van a ser como Dios. Oh, eso fue bueno. Eso fue tentador y ahí cayó completamente. Entonces, el corazón del rey se deja llevar, se deja endulzarse por la adulación y dice, oh, me parece correcto que la gente me adore, me alabe y me adore. ¿Dónde está para firmar con
el problema que había que el sistema legal, aunque él tiene toda la autoridad del mundo, porque él es el rey, él puede hacer lo que él quiera, pero una vez, según el sistema jurídico de ese entonces, de esa ley, si él lo pone por escrito y lo aprueban, una vez que está sellado, hay que cumplirlo. Y el rey se deja llevar nuevamente, un tema recurrente en cuanto a su ego, creerse más grande, la locura de creerse Dios como tal. Julio. Sí, tal vez es importante valorar que esa firma de ese decreto le pesó mucho al rey. Lo vemos en el versículo 14, cuando el rey buscó la manera cómo liberar a Daniel de lo que había hecho, pero prácticamente fue acosado por todo el equipo de que lo rodeaba, los sátrapas, magistrados, etcétera, y le dijeron, nadie puede abrogar lo que ya hiciste, eso es de la ley de los medas y los persas, eso se tiene que cumplir. Y cuando ya se vio obligado a lanzar a Daniel al foso, él se fue muy triste a acostarse. Y prácticamente él va de nuevo a ver y pregunta, Daniel, ¿está ahí? O sea, Sí, realmente me parece que hay un impacto, o sea, me parece que hay de alguna manera a mí me deja ver que hay un acercamiento, un afecto oh, entre Daniel y el rey, ¿verdad? profundo. Lógico, todo eso que usted dijo es correcto, pero es importante ver que hay un lazo que Sí. como que él dice, wow, la embarré, ¿no? Gracias, Exactamente, pastor. Julio. Esa es la expresión que yo pienso que cuando en México se dice le cayó el 20, o cuando se dice qué hice, que cuando ellos vienen, porque el rey no es tonto, cuando esta gente viene y dice, rey, tú no dijiste que esto era así, 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 sí, claro, eso está escrito. Ah, bueno, tú sabes que tú Daniel lo está haciendo, o sea, es cuando el rey dice, ¿cómo? ¿Qué hice? O sea, ¿cómo caí en las manos de estos tipos? O sea, me embaucaron o sea, me imagino dentro de su corazón, porque Daniel era su amigo, Daniel era su empleado de mayor confianza y, oye, a quien él le debía muchísimo en su reino. El rey estaba muy bien y lucía muy bien gracias a que Dios bendecía mucho lo que hacía Daniel. Y realmente esto le pegó. Y trató de soltarlo legalmente, pero no pudo hacerlo. Pero qué bonito que él le dice, Daniel, esto no solamente fue un deseo, fue prácticamente una oración. Daniel, que el Dios al que tú siempre le sirvas, que te proteja. Y luego vemos qué pasó. Después de eso, el tipo realmente totalmente apesadumbrado porque dice, maté a mi mejor por esta ego mío, le causé la muerte a mi mejor ah, trabajador, a mi amigo. Y bueno, vemos que lo que pasa después, esperando, ni siquiera va a comer, no tiene diversión, no tiene nada, no duermen toda la noche y tan pronto como tiene la posibilidad, se acerca a ver qué es lo que está ocurriendo. Esto vamos a hablar de un poquito más de eso. Juan Carlos. No, pues yo iba a nombrar eso, pastor, porque de todos modos a mí me llama la atención cuando el rey pasa una mala noche, pero el hombre tan pronto amanece, se va para allá. Sí, Yo pienso o sea, uno ya por hecho que ya se lo comieron los leones, claro, pero de todos modos él ya había de pronto escuchado la historia del horno calentado al máximo y que no lo había matado. O sea, él ya había escuchado cosas de Daniel y de sí. pronto al ver ese testimonio le dice pues que el Dios que usted sirve lo salve. Tal vez no lo dicen ahí, pero él pensaría, creo yo, así como lo ha salvado otras veces, y tan pronto amanece, lo primero que el hombre sale es corriendo a ver si otra vez Dios lo hizo, y Claro, evidentemente otra vez lo hizo. pero ¿Mm? la No, parte que yo pienso que o sea, yo me imagino, y eso es cuando ustedes vayan a contar esta historia, métanse en el corazón del rey. O sea, primero es como la desesperación en la que cae el rey sabiendo que un error de su parte causó un daño a una persona a que aprecia, o sea, los daños colaterales. Y a veces, oye, es el peor dolor. Si tú haces algo y te afecta a ti, tú dices, bueno, ahí está, mi problema me afecta a mí. Pero cuando tú haces algo que afecta a otro que aprecias, wow, man, eso es muy, o sea, realmente eso es pesado en el corazón de una persona, sobre todo una persona con un corazón sensible, un corazón cristiano. Uno quisiera que, bueno, me afectó a mí, me afectó a mí, yo soy responsable de mis hechos, pero no cuando a otro. Y en este caso, nuevamente, cuando lo afectaste no por un error, sino por una falla de carácter, ¿no? Cuando el rey va a buscarlo, él va con el corazón en la boca.
Él va a comprobar lo que es, o sea, lo que es más probable, porque recuerden que aunque ellos han escuchado las historias y lo demás, o sea, de esos calabozos de leones no sobrevive nadie, no había sobrevivido nadie. Y así como pasaba en otras, cuando el rey dice, Daniel, estás allí, y mientras él lanza esa palabra y todavía no escucha nada de vuelta, el corazón lo tenía en la boca. Dijo, ya, o sea, yo quiero saber si comprobar lo que yo pienso que pasó. Pero la respuesta de Daniel es extraordinaria. O sea, nuevamente, una respuesta digna de análisis y de saborear esa palabra. Desde adentro, yo, con mi naturaleza pecaminosa, le hubiese dicho, sí, señor rey, estoy bien, pero no gracias a ti. O sea, pero la respuesta de Daniel entiende la agonía del rey y de su corazón no hace otra cosa sino decirle, viva su majestad por siempre. O sea, rey, estoy bien, mi Dios me ha salvado y yo no, o sea, y entre usted y yo no ha pasado nada, no hay ningún rencor, no hay nada, no hay absolutamente nada. Gracia y pura gracia. Así como respondió Dios con nosotros, siempre de la misma forma Dios le responde Daniel al rey. Mi Señor me salvó y el ángel del Señor le ha cerrado la boca a los leones, salvándome. Y bueno, ya vemos lo que pasó después, ¿no? En la mañana alguien mencionaba que en las historias de los niños muchas veces se ilustra lo que está pasando con Daniel, como si Daniel estuviera con los leones y jugaba con ellos, los utilizaba como almohada. Yo no creo que eso realmente fue lo que pasó. O sea, aquí el Señor le cerró la boca a los leones. Estos leones son unos asesinos, son animales de cuidado. No son para juego. Pero el Señor mostró su poder y le cerró la boca a unos leones. Y lo vemos inmediatamente que pasó cuando el rey ordena a que los sátrapas y su familia sean echados a los leones. No habían tocado ni siquiera el piso cuando estaban siendo devorados completamente por los leones. Entonces, nuevamente muestra el poder de Dios ante todas las cosas, ¿no? Y Daniel sale sin ningún rasguño. Julio. Solo este pedacito que me parece relevante. Con mucha sutileza y con una verdad divina de Dios, Él le dice, y fui hallado inocente delante de Dios. O sea, él le hace ver que Dios lo ha liberado por su inocencia, que prácticamente le está diciendo, me mandaste aquí siendo inocente, pero mi Dios me libró porque yo era inocente. Es muy importante esto, me parece. Sí, muy importante. Y de hecho lo vamos a hablar un poquitico más adelante, porque ahorita este tema nos va a servir de entrada, por eso quiero pasar un poquitico más rápido, porque vamos a pasar un poco más de tiempo en lo que viene, que es cómo los cristianos actúan con el gobierno, cómo los cristianos participan, cuál es nuestra actitud en cuanto al gobierno, porque aquí lo estamos viendo como Daniel forma parte del gobierno y cómo él actúa con respecto a Dios. Está bien, podemos desafiar al gobierno, no lo podemos hacer. Fíjense que la acusación de Daniel contra Daniel no fue, mira, Daniel no le importas ni tú ni tu edicto. O sea, a Daniel lo que tú le hayas dicho no le importó, tú no eres nadie para Daniel. Y Daniel dice, no, este es totalmente inocente. Rey, cuando yo hago esto no tiene nada que ver con un desafío personal a ti. Esto es para ser fiel a mi Dios como tal. Yo no te estoy desafiando y mi Dios está comprobando eso. ¿Por qué? Porque aunque mis acciones puedan ser interpretadas de esa forma, Dios mira a mi corazón y mi corazón sabe que mi interés no es desafiar al rey como tal, sino que tengo que hacer lo que la Biblia nos va a decir más adelante, que es menester, significa más importante o prioritario, este, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, a mí me gusta, esta historia es espectacular porque el rey cuando ve que Daniel está bien, no oculta su alegría. Y yo me imagino la cara de los sátrapas y la gente cuando vio, ups, Daniel está vivo y mira al rey cómo está. Y efectivamente tenían razón, porque lo que uno cosecha, lo que siembra y lo que hicieron ellos con Daniel, les tocó vivirlos a ellos, solo que con la gran variedad de que Dios no estaba protegiéndolos a ellos. Muy bien, entonces tenemos este problema. Ya los eventos los contamos, no los vamos a pasar,
Ya vimos exactamente qué es lo que ocurrió. Ahora, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Sí, no, ¿cómo? ¿Sí se resuelve el problema? Fabiola, ¿sí se resolvió o no se resolvió? Bueno, entre los problemas que le había yo mencionado, sí se resuelve algunitos, como la envidia, como la envidia que tuvieron, el falso testimonio que buscaron contra Daniel, porque el rey reaccionó ante el edicto, ¿no es cierto? Y que no pudo hacer nada contra, o sea, no pudo hacer nada a favor de Daniel, entonces ellos fueron echados y en el foso de los leones con su familia. Y entonces me imagino que en ese momento, o sea, ya tuvieron temor la gente de hacer otro falso testimonio. Con respecto a la idolatría, pienso que no, porque hasta el día de hoy sucede lo mismo. Cuando a alguien le enseñorean, así como le enseñorearon al rey, entonces el ego de las personas se acrece. Todavía no se resuelve ese problema, pastor. Gracias, Fabiola. Bueno, sí, tienes razón. El problema final totalmente no se soluciona, pero de la idolatría, pero sí se soluciona parcialmente aquí mientras esto está ocurriendo. Y lo podemos ver al final, cuando el rey hace esa expresión de que llama a todo el mundo y declara al rey de Daniel, el Dios de Daniel, como el Dios viviente. Hace una manifestación muy profunda de reconocimiento. Desafortunadamente, aunque esto es verdad, el rey tenía, digamos que una fe comprometida, porque si bien está diciendo lo correcto, y está bien, y no me sorprendería, espero verlo en el cielo, ojalá, pero también sabemos que tenía una fe comprometida porque no solamente estaba poniendo su confianza en el Dios viviente, sino también tenían otros dioses que todavía componían su confianza en ellos. El Señor verá, ya veremos a ver qué fue lo que ocurrió, eso no lo puedo responder. Y también podemos entender que quizás esta expresión duró este tiempo y luego cayó, pero igual, si lo veo en el cielo me voy a alegrar muchísimo y espero que ese sea el caso como tal. Entonces, bueno, se resuelve el problema de Daniel, Dios lo como acabamos de mencionar, como mencionó Julio, Dios le dice, yo soy inocente, la, el corazón de Daniel es mostrado, sus palabras, es declarado inocente, como tal, por nada más y nada menos que Dios mismo, y es salvado de ser devorado por los leones. Entonces, aquí se resuelve esto, y bueno, y se hace justicia, porque la envidia y el pecado recae sobre aquellas personas que estaban buscándole el mal, ¿no? Ah, sigamos a la siguiente fase, y ahora vamos a consolidar. Vamos a aplicar en la consolidación, aplicamos esto nosotros. ¿De qué se trata esta historia? Si ustedes quieren darle un encabezado a esta lectura, ¿de qué dirían? ¿De qué se trata? María, ¿qué dirías tú? Esto se trata de, Buenas noches, pastor, Dios le bendiga. igual, María, Dios te Bueno, bendiga. estaba hablando y ahorita voy a participar. Bueno, yo le puedo poner aquí la fe que mueve montaña, la poderosa mano de Dios. Dios protege a sus hijos. Dios es fiel con sus hijos cuando uno es fiel con él. Todo eso puse. Muy bien, María. Entonces podríamos decir que el título es, en esta sección en particular, podríamos hablar de la fidelidad y la protección de Dios con sus hijos. Ujú. Muy bien, muy excelente. ¿Alguien tiene podría ponerlo de otra forma? Yo creo que María tiene una buen resumen de lo que eso se trata. Realmente hay muchas cosas ocurriendo, pero no perdamos el centro y quién es realmente el héroe de esta partida. El héroe de esta historia siempre es nuestro Dios, que es fiel con su gente. Fabiola. Bueno, yo le puse Daniel siendo fiel a Dios y poniendo su confianza en él. Y nuevamente vamos a ver que la, esta fidelidad no es no es algo simplemente que venga del carácter de Daniel. Como hemos visto hasta ahora en todos los profetas, en todos los hombres de Dios, y los vamos a ver en el Nuevo Testamento,
La Biblia no hace ningún esfuerzo en ocultar las debilidades de nadie, porque todos somos seres humanos. Y en muchas partes vamos a ver cuando los profetas, hombres de Dios, hombres extraordinarios, tienen debilidades como un ser humano y tienen dudas, tienen ese tipo de momentos. Pero Dios siempre sigue siendo fiel. Y cuando Dios, a través del Espíritu Santo, los refuerza, ellos pueden mantenerse fieles. E inclusive nuestra fidelidad es parte del fruto del Espíritu como tal. Entonces, el Espíritu Santo alimenta la fidelidad del profeta y es por eso que también nosotros estamos alimentándonos con la palabra, porque esto es lo que nos va a hacer fuerte. A nosotros lo que nos va a hacer fuerte es el Espíritu orando en nosotros y la forma en que el Espíritu Santo trabaja es a través de la palabra de Dios. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? No es lo que quiero hacer, sino que yo viendo esto y viendo lo que pasó en esta historia, yo confieso que yo también, mi pecado es este, y yo quiero confesar esto porque me pasa, me veo reflejado en esta historia. Entonces, ¿qué pecados creen ustedes que debemos confesar por lo que hemos visto en esta historia en particular, en este capítulo 6? A ver, María. Bueno, y aquí puse, ¿qué pecado nos enseña a confesar? Dice. Primero dice el orgullo que no le agrada a Dios, no adorar a dioses ajenos, eso es lo que hizo los sátrapas. Cuidar nuestra lengua, hermanos, también, porque ellos eran hombres que con la lengua que hicieron dañar a Daniel, manipularon al rey y manipularon también a los ciudadanos también de ahí para que a Daniel mandarlo al pozo de los leones. Y la envidia que operaron con ellos también. Eso Ya, puse yo. gracias, María, pero nuevamente la idea no es, todas estas cosas están allí y están allí, pero la idea no es simplemente que nosotros digamos, mira, esta gente es así y esta gente cometió este pecado, sino que No, pero también yo, es para nuestra vida también, exacto, pastor, porque, o gracias, María. sea, que tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, con la envidia, con todas estas cosas, porque también se llenaron de odio estas satrapas, entonces también eso es para nosotros mismos, o sea, para mí, que Dios me ayude y que me cada día corregir nuestros errores. Gracias, María. Evidentemente sí, para nosotros excelente. Carlos, Juan Carlos. Eh, Pastor, yo pienso que una de las cosas que nos muestra ahí que debemos trabajar es poner por encima nuestras convicciones de nuestras necesidades. O sea, nosotros tenemos que poner siempre por encima más nuestras convicciones que lo que necesitamos, porque a veces las necesidades nos llevan a pecar y a fallarle a Dios. Entonces, cuando hay una necesidad, a veces negociamos nuestras convicciones y eso es bastante delicado. Gracias, Juan Carlos. Quizás como dice el versículo, que no solamente de pan vive el hombre, aunque el pan es necesario, pero hay algo más importante que va allá, que es más allá que la necesidad física, pues, que es la parte espiritual, la parte de la convicción. Excelente. Gastón, Pastor, lo que puse yo fue, el pecado que me enseña es ser fiel ante la persecución del mundo, como fue Daniel, que él ante la persecución de los que tenían envidia de él, todo, él fue fiel. Creo que en esa yo me siento gracias, que Gastón. debo así mejorar. Sin embargo, Gastón, nuevamente, y quiero hacer énfasis de porque es importante que aquí cuando estamos en esta parte de consolidar en el punto 2 de qué pecado me enseña a confesar, yo confieso mi pecado y no necesariamente es lo que yo quiero hacer mejor. Eso lo vamos a hacer, y Gastón, eso lo vamos a repetir ahorita, pero es en qué le pido a Dios que me ayude. ¿Por qué? Porque en este momento es un espejo, simplemente esto es ley. Como ley yo confieso mi pecado. Luego de que yo vea cómo actúa Dios y el amor de Dios, que es la parte del Evangelio, que yo me regocijo en lo que Dios haga, en ese momento ya después, como fruto del perdón, como fruto del agradecimiento, yo le pido a Dios que me haga los cambios, porque los cambios van a venir motivados por el Evangelio y no por la ley. Pero en este momento Ah, confieso mi pecado. Entonces yo quiero confesar, claro, es confesar
lo que uno ve Exactamente. un pecado. Sí, Bueno, mi cobardía. excelente. Gracias, Confieso mi Gastón. cobardía. Tal cual, me siento totalmente identificado contigo, Gastón. Yo pienso que yo me hubiese, o sea, yo no, bueno, le pido a Dios que me perdone por las veces en que no le he sido fiel. Soy muchas veces. Y les voy a dar otra. A ver, aquí tenemos bastantes manos levantadas. María, luego vamos con Juan Carlos y Fabiola. María. Yo, pastor, es que hay varias Marías, creo. María Espinosa, usted misma. Sí, yo soy mi, sí. Yo confieso, pastor, haber permitido que algo alguna vez me haya hecho abandonar la oración y la devoción a Dios en todo tiempo, porque Daniel, a pesar de todo lo que pudo haber pasado y todo lo que se decretó, dice su palabra que igual oraba las 3 veces al día. Gracias, María, excelente. Yo también le pido perdón por eso también. Fabiola, Bueno, yo le pido perdón a Dios. eh, que también me identifico con el rey. En ciertas ocasiones uno se da oído a las habladurías de las personas contra otra persona y eso le daña el corazón y yo confieso que esa es mi debilidad. Y le pido perdón a Dios para que me fortalezca y no caiga en esa situación, que no preste mis oídos para estar escuchando habladurías de nadie, gracias, ni Fabiola. lisonja. En esa petición la vamos a dejar otra vez para lo que viene, pero muy bien por esa confesión. Bueno, yo les voy a confesar también varias cosas. Yo veo a Daniel como Daniel actuó, y creo que dice ese comentario un poco, que a pesar de la negligencia, de la falta de carácter del rey, que él tuvo que pagar, que prácticamente lo expuso a una situación en la cual su propia vida se estaba siendo afectada, prácticamente un decreto a muerte. La forma en que Daniel responde, el respeto con que Daniel trata a la autoridad es increíble. Y yo confieso que muchísimas veces le falto el respeto a la autoridad, que muchísimas veces de mí no hay el respeto que la autoridad se merece y por eso también necesito pedirle perdón a Dios, porque esto es un ejemplo para mí y realmente yo también quedé faltante. eh, y por supuesto me hago eco de todos los demás que ustedes también han manifestado, porque mi corazón es igual que el de ustedes, igual. Pero precisamente para eso estamos, porque esa parte confesamos esto y ahora viene la parte bien bonita. La confesión, no, sin confesión no hay perdón de pecado. Cuando reconocemos los pecados, cuando tenemos un corazón contrito y humilde, el Señor no lo rechaza. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es traer todas nuestras cargas y nuestras culpas y se las ponemos a las pies de la cruz. Cristo las agarra y las cuelga en el madero y dice, pagadas todas con mi propia sangre. Entonces, yo no me quiero quedar con un solo pecado, los quiero reconocer todos y entregárselos todos a Él para eso. Y bueno, ya hicimos esto. Entonces, ahora viene, ¿dónde veo el Evangelio? Wow, aquí hay mucho, ¿no? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde lo ven ustedes? A ver, Fabiola. Yo veo el amor de Dios en el capítulo de Daniel 6:22. Eh, bueno, en el contexto dice que el rey estaba muy triste porque seguramente él pensaba verle muerto. Entonces le preguntó a Daniel si estaba bien. Entonces dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahí veo el amor de Dios. Amén. Amén. Como Dios nuevamente protege y justifica. Daniel ahora es Daniel. El Señor es mi juez. El Señor es mi justicia también. O sea, Dios estaba mostrando en Daniel que él era Daniel, lo que significaba su nombre como tal. Y sí, excelente. ¿Quién más puede ver la manifestación del amor de Dios aquí en esta escritura?
¿Dónde más lo vemos? La protección de Dios sobre Daniel, la justificación que le da Daniel como tal, la reivindicación delante de todo el pueblo. María. En el versículo 6:22, ahí yo veo también el amor de Dios. Mi Dios envió a su ángel para que no me hagan daño. Dice, si ante Dios fui inocente, ante el rey también soy inocente. Gracias, María. Excelente. Un mismo punto. Bueno, miren, esto que está ocurriendo aquí, yo lo veo como una guerra, así como el profeta Elías tuvo un mano a mano con los profetas de Baal y salió triunfante, porque no era sino una guerra entre el Dios verdadero y los dioses falsos que no existen. Aquí hay una batalla entre leones. Está el león, los leones que se querían comer a Daniel, que el león siempre, muchas veces, cuando hablamos de este león maligno que se quiere comer a los cristianos, es una ilustración de nada más y nada menos que el león del diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el león que se quería comer a Daniel, ese es el león que inventó todas esas mentiras, que causó toda esta trampa legal para que él cayera. Así actúa el mal estaba actuando allí. El diablo, el león, quería imponerse. Pero había otro león, que es el que está del lado de Daniel, y este león es el león de Judá, que es uno de los títulos que recibe nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese león se impuso ante el otro león. Ese león venció al diablo y protegió a Daniel de la muerte y de la condenación que cabía sobre él. A Daniel lo estaban condenando y fue el Señor quien lo justificó y lo declaró completamente inocente. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, se los voy a leer a ustedes aquí en 2 de Timoteo 4, 17 y 18. Porque el apóstol Pablo utiliza estas figuras del león rugiente y cómo Dios lo protege. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo dice, yo fui librado de la boca del león. No hay ninguna referencia del apóstol Pablo de haber estado enfrente a un león que se lo fuese a comer. Pero evidentemente el león que le está hablando es el león que anda rugiendo, el mal, del diablo que quería acabar con su mensaje. Pero pasó exactamente lo mismo. El otro león, el león de Judá, nuestro Señor, lo libró de todo mal y lo preservará y lo preservó para su reino celestial. Volvemos un poco atrás. Dios preservó a Daniel, Dios preservó a, a, a los tres judíos, a Isaac, el nombre que me lo sé más en, ¿cómo se llama? En inglés, Sadrach, Mesach y Abednego. Significa eso que cuando ponemos nuestra confianza en Dios nunca nos va a pasar nada. Es eso lo que significa todo esto. Si nosotros confiamos en el Señor, nunca nos va a pasar nada. ¿Qué opinan ustedes? Nunca nos va a pasar nada si confiamos en el Señor. Pastor, yo creo que nunca nos va a pasar nada que Él no quiera que nos pase. Excelente, María. ¿Y eso qué podría significar en un momento determinado? Se equivocó el apóstol Pablo cuando dijo que el Señor me preservará de todo mal, sabiendo que el apóstol Pablo va a terminar en manos del gobierno romano y lo van a ejecutar. Se equivocó el apóstol Pablo. No se equivocó. Juan Carlos, ¿qué Yo crees? creo, Perdón, María. No, yo pienso que no se equivocó porque, o sea, cuando a uno le dicen no nos va a pasar nada malo, yo pienso en lo siguiente, ¿no? Es una manera de pensar. Yo digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que yo me muera. Exacto. Y el apóstol Pablo dice que la muerte para nosotros es ganancia.
Excelente, Juan Y Carlos. realmente sí. O sea, si ustedes a mí me preguntan dónde quisiera yo estar, pues yo quisiera estar con el Señor. Pero pues acá tengo mi familia, tengo a mi esposa, los amo, tengo un propósito para cumplir. Pues mientras tanto está acá, pero por eso dice la palabra que todo nos obra para bien, aún las dificultades. Entonces no significa que en todo nos vaya a ir bien y que, mejor dicho, todo sea sonrisa, no. Simplemente hay que hacer como lo veíamos en clases anteriores aquí mismo, hay que hacer de las dificultades ese proceso de aprendizaje en el que estamos todos. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por apuntar a eso, que es exactamente lo que estamos buscando. Porque el problema que podemos nosotros y que pasa muy frecuentemente es que nosotros queremos forzar a Dios a que decida de una y solamente de una forma, y sobre todo que nosotros estaríamos obviando lo que acaba de mencionar Juan Carlos, que no son sus palabras. Lo que Juan Carlos está diciendo es la palabra de Dios misma, porque el apóstol Pablo lo dice, y espero que cada uno de nosotros lo crea, que creamos que sabemos que en el cielo vamos a estar mil veces de lo que pudimos haber estado aquí nunca en la tierra, que nosotros no nos vamos a quejar de nada en el cielo, que lo único que nos pudiésemos quejar y no nos vamos a quejar es por qué no fuimos antes al cielo. Nadie que está en el cielo, uno de los mensajes que como pastor cada vez que tengo la oportunidad de hacer un servicio memorial, para darle ánimos a las familias cuando fallece algún familiar, yo le digo, mira, sobre todo sabiendo, por supuesto, que la persona que falleció es un creyente, le digo, mira, esto nos causa mucho dolor, pero quiero que sepas algo. La persona que tú quieres mucho, que falleció, no se quiere regresar. Esa persona está mejor que nunca, disfrutando de la presencia de Dios y no se quiere regresar, pero por nada. Está muy bien y eso sirve de ánimo para nosotros saber que la persona está muy bien. Entonces, am, no podemos, tenemos que tomar todo el contexto, todo lo que Dios nos dice, y esto es una parte importante porque Dios nos va a llamar a su casa en algún momento. Nosotros podemos a pedir en un momento de enfermedad, en un momento de dificultad, vamos a pedir a Dios por su protección y vamos a confiar de que Él nos va a proteger. Y la respuesta de Dios va a ser sí, yo te voy a proteger, ya sea salvándote del problema, salvándote de la muerte o llamándote a casa. Si te llamo a casa, la muerte no te toca tampoco, porque todo aquel que cree en mí nunca morirá, aunque muera, pero realmente nunca morirá. Entonces, de esa forma, tenemos el verdadero contexto y entendemos lo que es la verdadera protección de Dios y estamos en muy buenas manos y sabemos que podemos esperar de Dios como tal. Entonces, muy bien, aquí vemos el amor de Dios en todo esto. Mire, otra de las cosas que yo creo que es bien importante, ¿dónde veo el amor de Dios? Dios es el Dios que nos está mostrando que su mensaje no es simplemente para el pueblo de Israel. Este es el Dios que se manifiesta en el medio de este pueblo pagano para que el mismo rey pueda reconocer, este es el rey verdadero, este es el Dios verdadero y vamos a adorarlo a todos. Y de hecho, ahora piensen un poquito, esto no está explícito en la Biblia, pero lo que hasta ahora todas las personas que estudian la Biblia dicen esto es lo más probable. Y tenemos que decirlo así, aunque todos tengamos, aunque no he conseguido a alguien que diga que no, pero como no tenemos una prueba directa, pero sí es bien educado. Fíjense ustedes, Daniel es el rey, o es el, ¿cómo se llama? Es el líder de del consejo, de los sabios. Estos sabios son los mismos que son llamados magos. Los magos no porque hacen magia, sino que son las personas que son educadas en astrología y una serie de cosas. Son los que hacen el grupo que asesora al rey como tal. Daniel estuvo allí siendo el rey de ellos. Ustedes conocen a Daniel, que Daniel no se queda tranquilo. Daniel comparte lo que tiene, lo que sabe con los demás. Más adelante en el Nuevo Testamento se mencionan unos magos que vienen de Oriente, adivinen de dónde vienen, o sea, de qué región es exactamente lo que estamos hablando ahorita. ¿De dónde creen ustedes que pudieron haber venido estos magos, Juan Carlos? Los magos del Señor Jesús venían de Oriente, dice la palabra, pues, de ese reino, de ese lado donde estaba Daniel. Sí, o sea, aunque nuevamente, como la Biblia no dice exactamente, estos vienen de aquí, pero o sea, 2 más 2 son 4. O sea, evidentemente entendemos que el efecto de Daniel dejó ese mensaje allí. Y si dejó ese mensaje allí suficiente como para que estos magos estuvieran pendientes de la profecía,
también entendemos que muchas de estas personas que vieron esto y entendieron este mensaje también llegaron a creer en el verdadero Dios y por lo tanto a ser salvos. Dios es Dios más grande que un pueblo que es el de Israel. Dios utilizó al pueblo de Israel para darse a conocer, pero su mensaje siempre, desde el Antiguo Testamento, era para todas las naciones y lo vemos claramente cuando Dios habla en Isaías y dice, tengo ovejas de otros pueblos que voy a llamar hacia mí también, de los mares lejanos. O sea, nuestro Dios es el Dios de amor para toda la humanidad. Muy bien, y lleno de amor. Am, También veo el amor de Dios manteniendo a Daniel como un hombre íntegro. No le encontraron nada, absolutamente nada. O sea, ahí lo vemos. Y eso lo voy a dejar para el próximo punto, que es ¿qué me enseña a pedir? Por gratitud a él, ¿qué voy a pedir? ¿Qué vas a pedir, Gastón? ¿Qué le vas a pedir a Dios? Ya mencionaste un poco, este es el momento para pedirlo. ¿Qué le voy a pedir a Dios, pastor? Sí, Eh, tengo que muchas cosas para pedir. pídale que el Señor quiere darle. Estar con él. Oh, sí. Pero bueno, ese es tiempo, ¿no? Bueno, pero Sí, que más o hacer menos, lo mejor posible. más o menos, Gastón, Que porque llegar a, como dijo Pablo, ¿no? Ganar la batalla, sí, pero ya estás con él, guardar la fe. Sí, sí, sí. ya estás con él y él Pero está bueno, contigo. Ya lo vas a tener, eso pero, sí, lo vas a tener cara a cara y le vas a poder dar un abrazo, ¿no es cierto? pastor, en este momento voy a salir así me conecto con el otro pastor ¿Cómo no? Por en la supuesto. hora del Salvador. Y gracias, gracias por estar con nosotros, Gastón. No, gracias a usted y Termina, disculpe. termina de ver la clase, que la voy a Sí, poner después lo después, ¿ok? veo. Perfecto. Dale, bien, Yolanda, vale, bendiciones. amén. ¿Qué vamos a pedir, Yolanda? ¿Qué vamos a pedir, Yolanda, en este momento por gratitud al Señor? Le pediría ser constantes y más constante en la oración, ¿verdad? Y ser justa así como era Daniel, que todo lo que hacía, ¿verdad? Era bueno y los demás lo podían ver, la autoridad, así como el rey, ¿verdad? Y lo tomó en cuenta para ponerlo en un alto cargo, porque hacía todo bien, ¿verdad? Bueno, así, eso le pediría yo al Señor, que yo hiciera las cosas mejor, aún mucho mejor de lo que las estoy haciendo ahora. Gracias, Yolanda. Ahora, bien importante, me identifico con Yolanda también con lo que voy a pedir aquí, con esa misma petición, pero el punto clave es por qué o para qué yo quiero hacer mejor. En el caso de Daniel, ¿por qué o sea, yo le quiero pedir a Dios que me dé un corazón de integridad como el de Daniel? Ahora, ¿por qué o para qué? Es la gran pregunta. ¿Para qué le estoy pidiendo yo esto? ¿Para ser el mejor? ¿Para qué? Es decir, para hacer las cosas mejor, ¿Para no qué? para ser el mejor o la mejor, ¿verdad? Porque yo tengo, como estoy consciente de que nosotros en sí mismos hacemos las cosas bien, ¿verdad? Pero no es así, pues viendo la historia de Daniel, este, yo personalmente quiero hacer las cosas mejor, es decir, que queden mejor, Claro. que haya una satisfacción de mi trabajo. Sí, los cristianos realmente no deberíamos ser mediocres, ¿no? Y me refiero a mediocres no comparado con los demás, sino con nosotros mismos. Yolanda, ¿para qué? Perdón, Julio. Sí, yo creo que todo lo que pidamos al Señor es para honrarle a Él, Exactamente. porque es el propósito nuestro en esta tierra, honrarlo. Así es que todo lo que pidamos, pidámosle para honrarle a Él. Lo vemos en Daniel, lo Exactamente. vemos en los tres muchachos, ¿verdad? Que fueron también intentados por envidia, pues. Entonces, ellos primero honraron a Dios, eso es muy importante. Entonces, Claro. Dios nos va a dar todo aquello que necesitamos porque si es para honrarlo a Él. Gracias, pastor. Amén, Julio, es excelente, porque eso es, o sea, todo lo que pedimos es para honrar a Dios. Dejen que su luz brille delante de los hombres, para que ellos alaben al Señor. Yo quiero que Dios me dé un corazón como ese,
ser lo mejor que puedo ser de mí mismo, pero no para vanagloria, para mi propia gloria, sino para la gloria de Dios. Quiero que los demás vean lo que Cristo ha hecho en mí, mostrarles que lo que Dios está haciendo lo hizo con barro, con material de desecho, y que todo lo que ellos puedan ver simplemente es un regalo de Dios y para darle gloria a Él. Quiero reflejar a Cristo simplemente con una luz que no es mía, una luz que viene de afuera. Juan Carlos. Pues yo pienso que, bueno, algo que yo quiero pedirle a Dios es que todo lo que me pase a mí en la vida, al final de todos los procesos, sea ¿para qué? Para que la gente pueda ver el amor de Dios. Creo que una de las cosas que ha pasado personalmente en mi vida es que de una u otra forma, aunque he estado rodeado de personas cristianas, no en todas se nota el amor de Dios. Y yo quiero que el amor de Dios se note en mí. Y tengo una palabra que siempre me marca y es que es esa palabra que, bueno, no sé dónde está, pero dice que todo es por Él, todo es para Él, todo es con Él y todo gira en torno a Él y que eso es suficiente. Entonces, quiero ser parte de eso, que yo también sea para Él. Gracias, Juan Carlos. Ustedes son la luz del mundo y esa luz es la luz de Dios. O sea, nosotros representamos las manos de Cristo, la voz de Cristo, el amor de Cristo, el amor que el mundo no tiene. Queremos simplemente pulirnos a nosotros mismos para poder reflejar ese amor. En este sentido, Juan Carlos, tenemos la gran confianza de que Dios dice que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Entonces, aunque lo rechacen, lo que sea, al final del día nunca va a ser tomado en vano. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a pedir muy buenas cosas para pedir porque son frutos del Espíritu y con las cuales queremos utilizar para glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Ya sea que coman o beban, háganlo para la gloria del Señor. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Hay muchas, pero si alguien quiere decir, bueno, yo lo utilizaría particularmente en este momento, ¿qué sería? ¿Dónde podríamos utilizar esto? Hay bastante. Evidentemente, el tema quizás sea un poco recurrente en el sentido de las dificultades, pero sí, am, creo que este es un buen momento para cuando una persona esté enfrentando eh, dificultades extremas, cuando una persona tenga que enfrentar sus convicciones, sobre todo en la parte de fe, que se vea tentado entre elegir en la voz del mundo o la voz de Dios. Esto nos sirve a nosotros mucho para pedir, bueno, Señor, dame la fortaleza que le diste a Daniel para poder seguirte fiel. Dame el espíritu de Daniel para hacerte fiel tal cual como él lo fue. Y bueno, también lo podemos aplicar a otras, nuevamente, si estamos peleando contra cosas que sean más grandes que nosotros, incluyendo enfermedades, etcétera, podemos confiar que Dios nos escucha en su oración y que Dios nos protege, sea lo que sea que pase, que esa es la parte también nuevamente importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a aplicar esto ahorita ya mismo. Vamos a ver la vida en exilio, los cristianos en el gobierno. Ah, Jeremías, quiero que alguien me ayude a leer esta primera sección y luego me ayude alguien más me va a ayudar con la siguiente. ¿Quién quiere leer para nosotros este pasaje de Jeremías 29, 4, 7? María, por favor. Jeremías 29:4-7 dice así: Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permita que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planteen huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijas,
a sus hijos y maridos, a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá y no se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fuera llevado. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Muy bien, y seguimos al siguiente, aquí. Continúa, María. Sigo, Sí, sigo por favor. leyendo. Ya. Así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerle volver a este lugar. Solo yo sé los planté que tengan para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Palabra del Señor. Amén. Entonces, si nosotros si tuviéramos que hacer la pregunta, ¿cuál es nuestra actitud en cuanto al mundo, en cuanto al gobierno, en cuanto inclusive es vivir exilado en base a lo que Dios le está diciendo a su pueblo y también nos lo dice a nosotros? ¿Cuál es? Ahí hay grupos, por ejemplo, en que les dicen que nosotros no deberíamos participar en nada, en ninguna organización tipo gubernamental, etcétera. Y Daniel es un buen ejemplo de lo que se puede hacer aún glorificando a Dios. Ah, podemos nosotros aquí, miren, construyan casas, prosperen. O sea, podemos permanecer y podemos formar parte. Muchos de los que vivimos en exilados, si se quieren. Yo soy uno, muchos hispanos que estamos fuera de nuestros países. Dios nos dice, mira, a donde vayas, em, simplemente brilla, sigue haciendo y hazlo bien, hazlo como lo hizo Daniel. Procura la paz, forma parte, ora por todos los gobernantes donde ellos se encuentren, para que nuevamente yo te voy a bendecir a ti y muchas veces voy a bendecir al pueblo donde tú te encuentres por causa tuya. Y evidentemente la bendición más grande que ellos pueden recibir es que a través de mi presencia puedan conocer a Dios como tal. Benditos son o hermosos son los pies de aquellos que traen el Evangelio a todos lados. Porque Dios tiene planes para nosotros. Dios quiere que nosotros prosperemos en cualquier sitio donde vayamos, donde nos establezcamos, y formamos parte de la sociedad como tal. Dios no nos sacó del mundo, nosotros somos parte del mundo. Sin que embargo, Dios nos protege del mundo. Y somos del mundo, o sea, nosotros somos la luz del mundo. Eh, no o sea, nosotros no nos vamos a echar para atrás y nos vamos a reunir solamente nosotros y vamos a hacer como un sistema monástico donde el cristiano se aleja del mundo. No, si nos alejamos del mundo, ¿quién les va a predicar? Nosotros estamos allí, nosotros no vamos a adoptar las cosas negativas del mundo, pero sí vamos a hacer una influencia y vamos a ser parte del mundo como tal. Entonces, quiero hablarles un poco histórico de Babilonia, de la ciudad donde ocurrió esto. Babilonia, una ciudad muy interesante. Cuando estos hechos ocurrieron de Daniel, ya Babilonia tenía más de 1000 años de existir. De hecho, muchas personas mencionan a Babilonia como la cuna de la civilización. Y esta es una reconstrucción de una de las cosas por las cuales Babilonia era famosa. Era por toda la parte estructural, toda la arquitectura babilónica. Y aquí, esto que estoy aquí mostrando con el pointer, es la reconstrucción de lo que se llamaban los muros de Babilonia, que no solamente eran fuertes, altísimos y muy, muy funcionales, sino también de paso eran sumamente lujosos. O sea, era mucho más allá que simplemente cumplir con una función, era también muy estético. Los babilonios se caracterizaban, era como un centro humanista. Tenían los mejores doctores, tenían los mejores astrólogos, los mejores matemáticos, etcétera, etcétera. Estaban en Babilonia. Representa la cuna de todo el humanismo y de todo el avance humano como tal. Otra de las cosas por las cuales se conoce a Babilonia también era nuevamente por muchos de sus estructuras y los templos. Este que está aquí es uno de los templos bastante conocidos en Babilonia, los cuales ellos dedicaban a su rey que se llamaba Marduk. Es una forma, eran semipirámides y allí realizaban todo tipo de adoración religiosa.
¿Ustedes se imaginan lo que es hacer esto en aquellas épocas sin tener las maquinarias que tenemos nosotros ahorita? Sin tener en absoluto ningún tipo de maquinaria moderna. O sea, definitivamente estamos hablando de lo inteligente y de la capacidad de este pueblo. Y a lo mejor también, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de lo que se llaman los jardines colgantes de Babilonia. ¿Alguien ha escuchado de qué se trata esto de los jardines colgantes de Babilonia? Bueno, les digo, los jardines colgantes de Babilonia era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Am, Era un avance tecnológico y ornamental donde simplemente, o sea, no, lo más fácil era poner un jardín, había muy bellos jardines que los podían colocar nuevamente a nivel de tierra, y hacerlos crecer, pero esto no, estos construyeron, una serie de terrazas y en esas terrazas, este, con una belleza estructural impresionante, también tenían unos jardines con unos corredores muy grandes. Todas las personas que llegaban a Babilonia, cuando veían estas cosas, quedaban con la boca abierta, totalmente impresionados por la capacidad y por los avances en arquitectura y estructura que tenía la ciudad como tal. Entonces, Babilonia representa muchas veces, es comparado con la Gran Babilonia, como el ser humano con su deseo de mostrar lo mejor, de la grandeza del ser humano como tal. Haciendo una comparación entre el gobierno humano y el gobierno de la iglesia, o sea, el gobierno cristiano. Nosotros, los cristianos, pertenecemos a dos reinos. Pertenecemos al reino de los cielos, pero también estamos en el reino terrenal de aquí, y por lo tanto nos tenemos que someter a dos autoridades. Hay una gran diferencia entre la iglesia y en el Estado, y aquí lo tenemos. En la primera iglesia, en la iglesia, el jefe, nuestro jefe, nuestra cabeza como iglesia, no es otro sino el jefe de jefes, el rey de reyes, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Estado tiene las autoridades que imponga, ya sean los presidentes, ya sean los congresos, reyes, dictadores inclusive también son los que son la cabeza del Estado o de cualquier país. La misión de ambos es muy distinta. El Estado provee o debería proveer para el bienestar de todos sus ciudadanos, independientemente de que muchos estados son corruptos y simplemente se dedican a saquear. Eso es otra cosa, pero en términos normales, el gobernante, y por eso es que, bueno, cuando hacen campaña se venden como que am, van a hacer todo para el bienestar del pueblo, que es lo que deberían de hacer. Debe proveer para el bienestar de los ciudadanos y temporal, porque al final del día nadie va a vivir para siempre, ¿no? Todo el mundo va a morir mientras ellos estén allí. La misión de la iglesia es otra, es la de hacer discípulos en Cristo, llevar a la gente al gobierno de Cristo, hacer seguidores de Jesucristo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso nos lleva al tercer punto, cómo opera cada uno de estos reinos. El Estado usa la razón, lo que se llama la razón, para mostrar que las decisiones que están tomando van en beneficio de la gente o deberían ir. Para eso tienen una estructura civil donde hacen leyes para poner estas órdenes en marcha. También tienen tratados, tienen castigo y tienen las condenas o la fuerza, la misma fuerza militar hace que el Estado se imponga y lleve a cabo su voluntad. La forma en que opera la iglesia son el evangelio, el poder de Dios por el cual el Espíritu Santo trabaja en palabra o en los sacramentos, donde Dios dice que a través de los sacramentos Él da el perdón de los pecados e implanta la fe también. Son dos gobiernos muy diferentes a los cuales nosotros, a los dos pertenecemos. Sin embargo, al final del día, es menester o es más importante que nosotros obedezcamos más a Dios, o sea, a Dios, que al ser humano en caso de que haya alguna confrontación directa en esto. Entonces,
¿Cuál es nuestra actitud contra con el gobierno? ¿Puede un creyente formar parte de un gobierno? Bueno, una de las cosas que sí tenemos que hacer todos es orar definitivamente por los gobernantes. Oramos por los gobernantes cuando son buenos y oramos todavía más por los gobernantes cuando son malos. Y lo que pedimos cuando un gobernante sea malo no es simplemente, Dios mío, darle su merecido, aniquílalo, sino que lo primero que tenemos que pedirle a Dios, Señor, cambia el corazón del gobernante para que de esa forma se salve el gobernante y también haga una buena influencia en el resto del país. Debemos darle nuestros respetos y nuevamente en eso hay, en la medida de que nuestros gobernantes no es una excusa, pero ciertamente en la medida de que vemos que el mundo está cada vez más corrupto, se nos hace todavía más difícil tener respeto. Pero hay que darle respeto a nuestros gobernantes, se lo merezcan o no. ¿Por qué? Porque no se trata del gobernante, sino se trata de entender que Dios puso a todos los gobernantes en su lugar. Y por lo tanto, al respetar al gobernante, estamos respetando la voluntad de Dios también. Y yo tengo que, o sea, cada uno de nosotros tiene que hacer ese esfuerzo. Y bueno, pagamos nuestros impuestos al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios y obedecemos todas las leyes que se nos apliquen. Entonces, pregunta hasta aquí, ¿puede un cristiano formar parte del gobierno sabiendo lo corrupto y lo inmoral que son los gobiernos? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien que un cristiano forme parte del gobierno o no? Carola. Bueno, yo veo, por ejemplo, en Daniel que él era el administrador, estaba dentro de los administradores. Muy Y bien, era entonces, fiel a Dios, pues, hacía bien con el rey, también era fiel al rey. excelente, Carola. Entonces tú dices que sí. Juan Carlos. Yo creo que sí, pastor. Yo creo que sí, porque si Dios lo pone a uno en esos lugares, es para que uno sea luz, ¿sí? O sea, así de sencillo. Ahora, que uno tenga la necesidad de tomar decisiones en cuanto a su integridad y todo eso, sí, porque se va a ver confrontado con muchas cosas bien complicadas. Tal vez del mismo talante a las que se vio enfrentado Daniel en su momento, porque política es política y gobierno es gobierno, pero igual la misma palabra dice, Dios es mi juez, Dios es mi legislador, Dios es mi rey, Él me salvará. Amén. Gracias, Juan Carlos. Excelente. Julio. Sí, yo estoy de acuerdo que sí, y yo creo que los compañeros han dado alguna explicación. Es muy importante que una vez estando ahí, es ser luz, o sea, pueden incidir positivamente. Y la otra cosa es guardar cómo se guardó Daniel, es decir, no hacer lo que hacen los malos. Y yo creo que eso es muy importante. Vea, por ejemplo, el caso de Ciro, pues realmente sintió compasión por lo que los errores que estaba cometiendo él, porque estaba prácticamente fue inducido a cometer un crimen contra Daniel siendo inocente. Entonces creo que es muy importante. Yo creo que podemos ver, hay casos en los gobiernos corruptos donde han habido hombres que han guardado distancia de eso. Yo creo que sí, Dios nos ha puesto ahí para, como dijo el hermano, para luz. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Julio. Gracias, Juan. Gracias a todos. Definitivamente, más claro no puede estar de que sí podemos pertenecer al gobierno. De hecho, podemos ponerlo de esta forma. Una de las razones por las cuales los gobiernos son tan corruptos es porque nosotros no estamos envueltos. O sea, es muchas veces nuestra responsabilidad que no participamos y que no formamos parte de esto. Y llevamos a estos organizaciones el valor que nosotros podemos aportar y ser luz, como se ha mostrado nuevamente. Entonces, a veces es una crítica para cada uno de nosotros, que no es fácil. A mí me es fácil criticar a los gobiernos cuando, por otro lado, tomo una posición muy cómoda en la cual no participamos. Entonces, un llamado nuevamente a que sí participamos. La función de la iglesia no es hacer leyes civiles que cambien a un país. Esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es cambiar corazones en corazones que eran enemigos de Dios
en corazones que ahora son seguidores de Dios, y eso lo hace el Evangelio. La función de la iglesia es hacer discípulos que hace esto. Esos discípulos cambian el país. La participación de los discípulos cambia y refleja esas leyes en el país. Entonces, pero lo hace de esta forma, cambiando individuos que después cambian el país como tal. Pero definitivamente nos llama. Y aquí les voy a leer lo que dice. Esto es simplemente un texto de la posición de nuestra iglesia en cuanto a participar en el gobierno. Respecto al Estado y al gobierno civil, se enseña que toda autoridad en el mundo, todo gobierno ordenado y las leyes fueron creadas e instituidas por Dios para el buen orden. Eso lo vemos en la Escritura, en Romanos 13. Se enseña que los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno y en el oficio de príncipes y jueces, sin incurrir en el pecado. Nuevamente, asimismo, pueden decidir y sentenciar según las leyes imperiales y otras leyes vigentes, castigar con la espada a los malhechores, tomar parte en guerra justa, comprar y vender, prestar juramento cuando sea necesario, cuando se exige. Déjenme quitar de aquí ya, me está tapando esto aquí y no puedo quitarlo. A ver. Tener propiedad, contraer matrimonio, etcétera. En otras palabras, nuestra participación lleva a todas estas cosas siempre y cuando no estemos cometiendo ningún pecado. Pero cuando sea el momento de dar testimonio, como muy bien apuntó Juan Carlos, cuando nuestra integridad esté comprometida, tenemos que hacer lo que es correcto y bueno, tomar una decisión. Si nos es imposible mantenernos en una posición, quizás tengamos que renunciar, pero ciertamente podemos participar y dar luz en este tipo de cosas. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya terminamos por el día de hoy. La tarea para el viernes que viene, ver el video yo le voy a pasar el link de la introducción de la lección número 6. Vamos a responder las preguntas también del estudiante. Del 6, chequeen la hoja del estudiante de esta semana que tiene asignaciones también para la semana que viene. Y vamos a leer el libro de Esther, el libro completo. No es muy grande, es una historia de esas también como el libro de Daniel. Una de las cosas difíciles de Daniel es que cuando uno empieza a leerlo, uno no quiere parar, porque la historia es demasiado, o sea, es muy buena. Son narrativas, son historias bíblicas que son sumamente, que lo cautivan a uno. Igual va a ser el libro de Esther. Entonces, léanse todo el libro, no es grueso. Entonces, en una sentada se lo van a poder leer para que vengan preparados entonces para la clase el día viernes. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, terminamos aquí. ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, entonces vamos a terminar con una oración. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad permanente, por tu protección sobre nosotros, Señor. Gracias por respondernos a nuestras oraciones, Señor. Sabemos que tú estás atento y conoces nuestro corazón, nuestras angustias, nuestras debilidades. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacerte fiel. Ayúdanos, Padre, a hacer la luz que tú quieres que seamos, a brillar, a hacer la lámpara que se coloca en la cima, para que ilumine a los demás, pero no para nuestra propia gloria, sino para que otros te vean a ti, Señor, y te puedan seguir también, para que ellos te conozcan tan cual como te conocemos nosotros. Pero ahora protege a todas las personas que siguen en la ruta de este huracán, Señor. Permite que nada, protégelos físicamente, pero nuevamente que todo el mundo se vuelva a ti, Señor, sabiendo que tú eres el Señor de todas las cosas.